Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo episodio de Primer Orden, el podcast diario de noticias de Nicaragua. Antes de comenzar con las informaciones, quiero recordarte que nuestro sitio web, primerorden.com, está en rediseño, por lo que todavía no está disponible, pero en los próximos días va a estar nuevamente disponible en www.primerorden.com, en el cual vas a poder encontrar, además del podcast diario, informaciones en texto y video. También quiero invitarte a que te suscribas a nuestros canales de podcast en Spotify, iBooks, Spreaker, Google Podcast, Deezer y también seguirnos a través de nuestro canal de YouTube Primer Orden Nicaragua. Pasando con las informaciones de hoy 3 de febrero, Nicaragua e Irán firmaron un acuerdo de cooperación este jueves 2 de febrero. El canciller nicaragüense Denis Moncada y su homólogo de Irán, Hossein Amir Abdollahian, firmaron el jueves el primer acuerdo de cooperación y de consultas políticas del año, informó el gobierno de Managua en un comunicado de prensa. Irán es señalado como un estado terrorista y es un enemigo abierto de Estados Unidos, el mayor socio comercial de Nicaragua. Amir Abdollahian arribó a Nicaragua el jueves como parte de una gira planificada por Latinoamérica y fue recibido por Moncada y 3 hijos del dictador Daniel Ortega. Moncada destacó que con este acuerdo ambos países adoptaron un mecanismo de coordinación y consultas regulares, incluyendo reuniones de trabajo en temas de interés mutuo y de apoyo en el ámbito internacional. Esto fue lo que dijeron el canciller Moncada y el hijo de la pareja dictatorial, Laureano Ortega Murillo. Tenemos identidad de principios, de valores, de justas luchas nacionales e internacionales. Nos honra su visita, sinceramente nos sentimos honrados con su visita, fortaleciendo estas relaciones de fraternidad mutua entre nuestros dos países. Nicaragua tiene y juega un papel fundamental en la región centroamericana como una plataforma para la exportación de productos, para ser una vitrina de productos iraníes en toda la región centroamericana, y también un papel muy importante en la diplomacia y en la geopolítica. Más tarde, el dictador Daniel Ortega, la vocera del régimen Rosario Murillo y el gabinete sandinista se reunieron con Amir Abdollahian en Managua. En su intervención, Ortega arremetió contra Estados Unidos y contra la Organización de Naciones Unidas, a la que calificó como una herramienta del imperialismo. Si Naciones Unidas, su Asamblea Nacional o General, ha votado ya innumerables veces con un 90% de los votos para que se suspenda el bloqueo y no pasa nada, ¿qué significa? Que Naciones Unidas está en manos del imperio yanqui y que el secretario general de Naciones Unidas simplemente es un instrumento de la política imperialista. E igual los organismos de derechos humanos de Naciones Unidas, instrumento del imperio. La batalla sigue siendo una batalla que llama a la unidad de nuestros pueblos, que llama a la unidad de nuestras regiones. Pero, ¿qué implica la firma de este acuerdo entre Nicaragua e Irán? Llamamos al politólogo Edgar Blanco y esto fue lo que nos explicó. Es un actor extrarregional, eso quiere decir que estamos muy lejos, o Nicaragua está muy lejos de su esfera de influencia. La esfera de influencia corresponde a lo que lamentablemente las potencias se han repartido como su espacio de influencia geopolítica, es decir, donde ellos tienen el control. Los Estados Unidos, hablando de la manera más sincera, los Estados Unidos tienen una esfera de influencia llamada América Latina y Europa. Sin duda, el Irán, al ser un enemigo, abiertamente enemigo de los Estados Unidos,
nos pone en mayor tensión con nuestro mayor socio comercial, por así decirlo. Seguimos con una tensión bastante grande con nuestro mayor socio comercial, pero esto ya sobrepasa un poco el asunto comercial y llega a ser un problema geopolítico para Estados Unidos. Todavía Nicaragua no es una amenaza absoluta o directa hacia los Estados Unidos, sigue siendo una especie de amenaza inusual, pero sin duda esto es un problema para Nicaragua, al menos porque Ortega lo que trata es de probar a ver qué hacen los estadounidenses respecto a esto. En cuanto al acercamiento, si es nocivo para la sociedad nicaragüense, yo diría que no beneficia en nada. No quisiera yo darle el apelativo de nocivo. No nos beneficia en nada. Irán es un país que tiene años de estar con problemas económicos. Irán es un país que no tiene una relación comercial real con Nicaragua. Ya vemos, por ejemplo, el cambiar a Taiwán por China fue un error. Eso fue un error que ya se veía venir. China no da la misma cooperación que Taiwán daba en su momento. Pero lo que Ortega está buscando en este momento son amigos que sean una piedra en el zapato para Estados Unidos. Y quiere volver a ser una especie de satélite de estas potencias extrarregionales. Eso es lo que yo te podría decir. En otra información, Nicaragua estuvo ausente en la audiencia pública realizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos este jueves 2 de febrero, en el caso de pueblos Rama y Criol, comunidad de Monkey Point y comunidad negra criol indígena de Bluefields y sus miembros contra el Estado nicaragüense, en donde establecen una serie de demandas, entre ellas la demarcación territorial y la derogación de la ley del Canal Interoceánico para Nicaragua. Eric Acuña, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que presenta las demandas ante la Corte IDH, también lamentó que el Estado nicaragüense no mandara a su representante a la audiencia pública. En su informe de admisibilidad y fondo, la Comisión consideró que las acciones del Estado relativas a la falta de certificación de autoridades tradicionales de los pueblos y la comunidad constituyeron una violación a su derecho de autonomía y autogobierno, como expresión del principio de libre determinación de los pueblos. Adicionalmente, en relación con los pueblos Rama y Criol, la Comisión identificó que el Estado incumplió su deber de saneamiento, toda vez que existen a la fecha grupos de colonos dentro de sus territorios ya titulados. Respecto de la comunidad negra criol indígena de Bluefields, la Comisión consideró que el Estado incumplió su deber de titular sus territorios tradicionales. Ello en tanto a la fecha solo se ha titulado una fracción mínima de sus tierras reivindicadas. Por otra parte, la Comisión consideró que el Estado no garantizó el derecho de consulta previa, libre e informada frente a la planeación del proyecto del Gran Canal Interoceánico. La Comisión tomó en cuenta que el Estado adoptó la Ley 840, que autorizó el proyecto sin requerir ningún tipo de consulta, lo cual resultó inconvencional. A ello se sumó que frente a los reclamos de las víctimas, el Estado desarrolló un proceso que no cumplió en modo alguno con los estándares interamericanos en la materia, puesto que no hubo información detallada sobre el proyecto y posibles impactos, no fue un proceso culturalmente adecuado y se continuó con la injerencia en la elección de las autoridades tradicionales, quienes incluso fueron amenazadas y coaccionadas. Tras la notificación del informe de admisibilidad y fondo, se otorgó un plazo de 2 meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones. En su respuesta, el Estado nicaragüense se opuso a las conclusiones y recomendaciones de la Comisión y no solicitó una prórroga. La derogación de las leyes 800 y 840 referidas a la construcción del canal interoceánico fue una de las demandas que plantearon representantes del pueblo Rama y Criol de Bluefields en el Caribe Sur de Nicaragua durante la audiencia pública de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dolén Miller, representante de la comunidad afrodescendiente criol, compareció en la audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado de Nicaragua por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en contra de las comunidades Monkey Point y Negra Criol y otras comunidades.
Miller explicó ante los magistrados de la Corte IDH cómo el gobierno de Daniel Ortega ha violado todos los derechos de autonomía. Solicitamos de que se derogue la ley 800, la ley que conformó la Comisión del Gran Canal en el año 2012. También que se derogue la ley del Gran Canal, que afecta todo el proceso de la demarcación territorial de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Que se restituya el derecho de la población afrodescendiente criol de Bluefield, restituirle su certificación. Es una violación que hizo el Consejo Regional Autónomo para certificar a un gobierno paralelo donde aceptaron prácticamente un territorio que no fue aprobado por ninguna asamblea territorial de Bluefield. Por lo tanto, también solicitar que se anule ese título que entregó el Estado de Nicaragua en manos del presidente de la República al gobierno paralelo, que además de eso se continúe el proceso de la demarcación territorial en donde estaba, porque ya la CONADETI había solicitado recursos para continuar el proceso, sin embargo se había interrumpido por diferentes momentos. Que se nos garantice la integridad física a cada uno de la población afrodescendiente. Por otro lado, de acuerdo a la información del expediente electrónico, el caso del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, fue fijado para el 28 de marzo. El caso será llevado por la jueza Nadia Tardencilla, quien es señalada de actuar como el verdugo de las personas presas políticas de Nicaragua, por lo cual fue sancionada en julio de 2022 por el gobierno de Estados Unidos. La justicia de Nicaragua, al servicio del régimen, prepara las supuestas pruebas en contra del obispo de Matagalpa y administrador apostólico de Estelí, Monseñor Rolando Álvarez, con las cuales pretende dar inicio al juicio el próximo 28 de marzo. La fecha del juicio fue establecida por la jueza Gloria Saavedra del Juzgado 10º Distrito de lo Penal de Audiencia de Managua. Todavía se desconoce las supuestas pruebas que el régimen presentará para dictar una condena contra el obispo. Este proceso contra el líder religioso fue respaldado por un grupo de testigos falsos, en su mayoría fanáticos del Frente Sandinista, quienes atestiguan contra Monseñor Rolando, y la abogada nicaragüense Yonarqui Martínez se refiere al respecto. Tenemos que enfocarnos en lo que significa el testigo en un proceso judicial, el tipo de prueba que significa el testigo al momento de llegar a juicio y la naturaleza del testimonio que va a dar. Primero que nada, cuando una persona es llamada como testigo ante un proceso que ya está aperturado, es porque la persona es un testigo presencial, es un testigo que va a dar su testimonio para poder dilucidar la verdad. En este caso, tenemos que ver la naturaleza, de dónde viene el llamamiento, por qué se da el llamamiento, qué es lo que el testigo presenció. Si nos vamos a los requisitos que nos indica el Código Procesal Penal sobre la licitud de la prueba, porque una testimonial es una prueba, y un ciudadano, un testigo te dice de que fue obligado, esa prueba es ilegal. Porque en un proceso judicial, todas las pruebas tienen que ser lícitas, y desde el momento que existe una amenaza, ahí ya no hay una libertad. Ahí ya vas con una violación al debido proceso, una violación a los derechos humanos, y es una prueba ilícita. Por otro lado, el gerente general de la prensa, Juan Lorenzo Holman Chamorro, recibió visita de sus familiares el pasado 31 de enero. Esta vez le permitieron leer cartas que sus hijas le enviaron y habló por videollamada 10 minutos con ellas. En esta ocasión, Holman manifestó sobre el deterioro de su salud y preguntó por el equipo de la prensa, y dijo que siempre está pendiente de los periodistas que también están encarcelados. Holman expresó
que está preocupado por la pérdida de visión en uno de sus ojos. Una fuente indicó que el gerente de este medio de comunicación dice que se siente que ha perdido sustancialmente la vista en el ojo, que tiene problemas con una mancha oscura desde el año 2021. Señaló además estar presentando dificultad para respirar. Holman Chamorro, de 55 años, fue secuestrado de forma arbitraria el 13 de agosto. Holman Chamorro, de 55 años, fue arrestado de forma arbitraria el 13 de agosto de 2021. Fue llevado por la policía en su vehículo, custodiado por 2 patrullas, a la cárcel de El Chipote, supuestamente para firmar documentos, denunciaron en ese entonces sus familiares. Y en el ámbito internacional, Pekín pidió este viernes no especular tras la acusación del Pentágono de que un globo aerostático espía de China sobrevoló Estados Unidos a gran altura, pero que según Washington no representa ningún riesgo militar o físico. Estados Unidos anunció el jueves que había detectado un supuesto globo aerostático espía de China sobrevolando su territorio. El portavoz del Pentágono, Pat Ryder, precisó en un comunicado que en estos momentos Estados Unidos sigue de cerca los movimientos del globo, que viaja a una altura superior a la del tráfico aéreo comercial. Y bien, hemos llegado al final de nuestras informaciones en este episodio. Si te gustó este podcast, recordá compartirlo con tus amigos, suscribirte y seguirnos en nuestras plataformas de podcast. Estamos en Spotify, Google Podcast, Spreaker, iBooks, etc. También en nuestra página de Facebook, Primer Orden Nicaragua. Nuestro sitio web está en remodelación, en rediseño, por lo cual todavía no está disponible, pero va a estarlo la próxima semana o en los próximos días. Así es que muchas gracias por escucharnos y te invitamos a estar pendiente de nuestras ediciones de lunes a viernes. Los fines de semana publicamos una entrevista los sábados, así es que mañana vamos a tirar nuestro primer episodio de Entrevistas Primer Orden, retomando esa modalidad. Será sencillamente hasta el lunes.